Bueno, quizás sería interesante explicar concretamente qué dice la Constitución sobre este acto, ¿no? ¿Qué hace el jefe de gabinete cuando asiste, se presenta ante los congresistas en este pedido de confianza, ¿no? Sí, esto es una modificación que tuvo la Constitución de 1993, que incorporó la figura de la cuestión de confianza cuando un gabinete es recién designado por el presidente de la República. Entonces, es una innovación que tuvimos en el año 93 y que, y que va a terminar en el próximo año porque había una reforma constitucional y ya los nuevos gabinetes no van a necesitar tener un voto de confianza a partir del próximo gobierno. Pero ¿qué implica esto? Implica que el gabinete en pleno vaya al Congreso a exponer la política general de gobierno. La política general de gobierno es el conjunto, digamos, de acciones prioritarias que desarrolla el Poder Ejecutivo a partir del gabinete para, digamos, explayar y desarrollar las tareas de gobierno. En la actual normativa, la política general de gobierno además se aprueba por decreto supremo. La política que tenemos en este momento fue aprobada hace un par de años por el gobierno de la señora Boluarte mediante un decreto supremo. De tal manera que la política general de gobierno ya está expuesta y está explicitada, inclusive publicada en el diario oficial. Entonces, lo que va a tener que hacer el presidente del Consejo de Ministros es, me imagino yo, afinar algunos aspectos prioritarios de lo que ya está definido como política general de este gobierno, que dicho sea de paso, no es que sea una política que se esté siguiendo a rajatabla, ¿no? Sino que, como siempre ocurre en el Perú, hacemos políticas nacionales, tenemos una serie de instrumentos a nivel, digamos, de gobierno que no se cumplen, ¿no? Simplemente lo hacemos por el trámite, básicamente, pero no en la realidad. Ahora, y también estamos, más allá de lo constitucional, ante un momento fuertemente político, ¿no? Sobre todo entendiendo que ya no son las épocas, por ejemplo, en la que usted estaba, donde el presidente tenía cierta mayoría en el Parlamento, tenía un partido, una bancada que de alguna manera hacía esto, por lo menos, una situación incluso de mayor garantía de obtener ese primer espaldarazo. Hoy estamos ante gobiernos que no tienen bancadas mayoritarias en el Congreso. ¿Y qué tendría que priorizar Eduardo Arana también, entendiendo que solo queda un año de gestión, ¿no? Bueno, básicamente yo diría que si es que Eduardo Arana es el último presidente del Consejo de Ministros de este gobierno, que garantice la neutralidad electoral del gobierno, que garantice elecciones y por supuesto, que garantice los recursos que requiere el sistema electoral para unas elecciones limpias y transparentes, que garantice autonomía del sistema electoral, que no se entrometan los funcionarios públicos en el proceso y más bien garanticen esta neutralidad. Y que, por supuesto, dado los acontecimientos que estamos viendo en los temas de seguridad en el país, que garantice que tengamos un proceso electoral, digamos, tranquilo, que no tengamos estos sobresaltos que hemos visto, por ejemplo, en el caso del candidato Uribe en Colombia. Y sería muy penoso, porque hemos tenido, desafortunadamente, en procesos electorales también situaciones de atentados contra candidatos, ¿no? Entonces, sería, digamos, desastroso para el país que entremos en una vorágine de violencia y también creo que ese sería un elemento que el primer ministro debería enfocar con el gabinete. Aunque, repito, como sabemos, la parte ejecutiva, operativa que tiene este gobierno es muy débil, ¿no? Es un gobierno que no tiene mayor liderazgo en la conducción de los problemas o la solución de los problemas del país, y entonces los desafíos terminan arrastrando al gobierno en una serie de situaciones, digamos, que son bastante inoperantes, ¿no? Claro, ¿y cómo afecta a la presentación que pueda tener mañana el premier Arana el hecho de que la presidenta tenga tan poca popularidad, ¿no? Y que apenas fue designado, la mayoría de congresistas se mostraba en contra de la designación, digamos? ¿Cómo puede esto generarle un contexto negativo y cómo podría superarlo Eduardo Arana, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que el Congreso no puede tirar la primera piedra en este caso, ¿no? Porque el Congreso también comparte con el Poder Ejecutivo y la presidenta los más bajos índices de popularidad históricos en el país. Entonces,
Más bien mi tesis sobre esto es que es muy preocupante que tengamos estos niveles, porque eso significa de que ya no hay límites. Es decir, que pueden hacer cualquier cosa porque da lo mismo, ¿no es cierto? Ya nada puede mejorar esa imagen, porque hagan lo que hagan, el Congreso seguramente va a tener los mismos índices de popularidad. Entonces, esto es peligroso para el país porque puede ocurrir, y de hecho está ocurriendo, que se toman decisiones en el Parlamento que son absolutamente contrarias al interés general del país y que están más bien preocupados en situaciones personales o de grupos o de inclusive de grupos criminales que están siendo de alguna manera, digamos, auspiciados por cierto sector del Congreso que está, digamos, trabajando para ellos, ¿no? Yo creo que además, para mí esto va a ser un trámite, Santiago, lo de mañana, ¿no? Mañana es a las 9 de la mañana, se supone que estará el presidente del Consejo de Ministros, un poco para que se vea el escenario, ¿no? Aproximadamente tendrá 3 horas, ¿no es cierto?, de trámite, quizás un poco más, pero el discurso va a estar ya distribuido al momento que él esté ya iniciando su ponencia en el Congreso. De tal manera que ya vamos a poder saber qué es lo que va a plantear. Yo no creo que plantee muchas sorpresas, que presente muchas sorpresas en el discurso, y ya sabemos que el gobierno lo que está haciendo, y creo que más bien está yendo, y digo que es un trámite porque, digamos, y hay 3 bancadas que han planteado el apoyo, ¿no? Y el fujimorismo, que con sus 21 votos siempre dice lo mismo, ¿no? Voy a esperar lo que dice y luego termina apoyando al gobierno. De tal manera que seguramente el día de mañana, al culminar la exposición, se vote inmediatamente la confianza. Y esta votación no requiere una votación calificada, o sea, bastaría que el número de votos mayoritarios sean a favor de la confianza para que pueda tener esto ya aprobado. Hay un dato curioso, ¿no es cierto?, que hay que decir en estos últimos 25 años, digamos, desde que recuperamos la democracia, el primer ministro que ha tenido la mayor votación en una cuestión de confianza ha sido Fernando Zavala. Correcto, 121 votos, ¿no? Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y el que tuvo la menor votación fue Salvador del Solar con 46 votos, ¿no? En el medio estamos la mayoría de los que hemos pasado por ese trance, que efectivamente, como tú dices, ha tenido sus momentos de desafío, es decir, donde había que ser muy, muy cauto, muy inteligente, digamos, en poder plantear temas que al le interese. Y en otros casos, cuando ya se sabe que básicamente es un trámite, que digas lo que digas, te van a aprobar igual la confianza, ¿no? Ajá. Ahora, no hay un espacio para el gesto político, no hay un espacio en el que el premier puede decir, aquí también puedo dejar puesta una agenda para la ciudadanía, que más bien ya desconfía, ya aprueba con muy poco porcentaje, ya está casi separada de la política. No hay ese espacio para hacer una jugada audaz de decir, oye, voy a dejar este mensaje por lo menos con el tema de inseguridad, que se ha visto es lo que más se ha complicado en los últimos meses para este gobierno, ¿no? Bueno, es lo que se debería esperar, ¿no? En realidad es una buena oportunidad que puede tener el Ejecutivo para exponer ideas y reflejar un poco la acción de gobierno. Pero yo no sé si van a tener la habilidad de hacerlo con el equipo que tiene, que básicamente en el tema de seguridad no se ve, digamos, no se ven ideas y no se ven acciones concretas, ¿no? Y difícilmente esto se va a dar simplemente haciendo anuncios. Yo creo que la gente, la ciudadanía, la población está cansada de anuncios políticos que no tienen ningún contenido y que finalmente no se realizan, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en el tema de los centros penitenciarios, la presidenta anunció el año pasado, el 28 de julio, la ampliación del penal de Chayapalca, ¿no es cierto? Y ahora estamos discutiendo en el Perú si enviamos los presos a El Salvador. Entonces, ¿cuál es la seguridad, digamos, de las políticas que estamos realizando? Y Arana viene de justicia, diríamos, viene de la especialización del tema carcelario, porque es lo que toca, lo que está en la cartera del ministro de Justicia. Por ese lado incluso podría tener un capital que explotar, ¿no? Pero me dice usted, no se espera mucho de eso, ¿no? Es difícil que un premier vaya a hacer una apuesta de este tipo, sobre todo alguien con poca popularidad, podríamos entender, como Arana.
Sí, y lo otro es el sistema de justicia. O sea, la guerra que tenemos en el Perú en este momento entre el Ejecutivo y la Fiscalía y el Poder Judicial, porque es un desencuentro realmente penoso y preocupante, encuentra también al primer ministro en situaciones complejas como lo que sucedió el domingo, o el fin de semana, perdón, en el caso del expresidente Kuczynski, ¿no? Con una llamada telefónica que no debió darse, ¿no? La separación de poderes en el Perú es muy importante y no se puede estar haciendo interferencias a procesos judiciales. Por más animosidad o enemistad que uno pueda tener con las personas, eso forma parte de los principios básicos de la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Y luego también un problema que hay que comentar, Santiago, es que, digamos, también está llegando el gabinete un poco maltrecho, digamos, porque hay dos mociones de interpelación contra dos ministros, ¿no? El asunto del Reinfo y el tema de la reducción de la zona intangible de Paracas, que es un tema que realmente uno no puede explicarse por qué el gobierno toma este tipo de decisiones, porque fue una decisión tomada, que ahora ha sido rectificada, pero afectando el patrimonio del país, ¿no? O sea, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién quieren beneficiar? ¿Quién está atrás de este tipo de decisiones en el gobierno? Y esto, además, sin ninguna consulta, sin que se consulte a nadie. Entonces, las decisiones el día de hoy se tienen que realizar por consenso, por lo menos con ciertas consultas, ¿no? No solamente porque así debería ser, sino además una recomendación de la OCDE, que es un organismo al cual aspiramos ingresar Correcto. como país, que nos plantea permanentemente que las decisiones políticas tienen que tener niveles de comunicación, de articulación con los sectores involucrados para poder hacer políticas mejores, ¿no? Pero sin embargo, desafortunadamente, está entrando el gabinete mañana al Congreso con este par de problemas, y ya no hablemos de otros temas, ¿no? La firma, por ejemplo, del tratado de alta mar, que no es un problema para el país, pero el problema ha sido que no comunicó bien al gobierno lo que estaba haciendo, y ese es el otro problema, ¿no? La falta de comunicación. Correcto. Tiene este gobierno que lamentablemente creo que en ese punto se lleve el Oscar a la forma más desprolija, digamos, de comunicación con la opinión pública, ¿no? Muy interesante el punto de vista del ex primer ministro Juan Jiménez Mayor, que ha estado con nosotros comentando lo que será mañana la sesión del voto de confianza. Le agradezco mucho, doctor Jiménez, su tiempo, sus ideas también, y bueno, que mañana será un día importante. Esperamos que también sea un día donde prime el criterio, la comunicación, la transparencia y sobre todo esto que es una gimnasia política que permita a los ciudadanos entender en qué estamos también, ¿no? Y que no solo sea un trámite, aunque esa es su apuesta, y la verdad es que los analistas también van por eso, ¿no? Que está casi garantizado ese voto de confianza. Veremos si hay alguna sorpresa. Gracias, doctor Jiménez, por su tiempo. No.